Vamos a ver algunas definiciones de simulación. Simulación de eventos discretos, sistema, entidad, estado del sistema, evento, localizaciones, recursos, atributo, variable, reloj de la simulación, modelos. ¿Qué es un sistema? Bueno, se trata de un conjunto de elementos que tienen una interrelación para funcionar como un todo. Desde el punto de vista de la simulación, tales elementos deben tener una frontera clara. Por ejemplo, podemos hablar del sistema de atención de clientes de un banco, del sistema de inventarios de una empresa, del sistema de atención en la sala de emergencia en un hospital, del sistema económico, del sistema educativo, del sistema de nutrición infantil, del sistema circulatorio del ser humano, del sistema solar, del sistema animal. Cada uno de ellos puede dividirse en elementos que son relevantes para la construcción de lo que constituirá su modelo de simulación. Cuando hablamos de un sistema de simulación, tenemos que entender qué es una entidad, qué es el estado del sistema, qué son los eventos actuales y futuros, las localizaciones, los recursos, los atributos, variables y el reloj de simulación. Una entidad es la representación de los flujos de entrada a un sistema. Este es el elemento responsable de que el estado del sistema cambie. Por ejemplo, los clientes que llegan a la caja de un banco es una entidad. La pieza que llega a un proceso es una entidad. El embarque de piezas que llega a un inventario es una entidad. La preparación de pasteles en una pastelería, el pastel sería entidad. El estado del sistema es la condición que guarda el sistema bajo estudio en un momento determinado. Será como una fotografía de lo que está pasando en el sistema en cierto instante. Pensemos, por ejemplo, en la pastelería. El pastel está en preparación, ese es un estado. El pastel está en el molde, ese es otro estado. El pastel se está horneando, ese es otro estado. El pastel se está enfriando, eso es otro estado. El pastel se está decorando, otro estado. El pastel se está exhibiendo, otro estado. El pastel ha sido comprado, otro estado. Y bueno, puedes decir, el pastel ha sido comido, otro estado. El estado del sistema se compone de variables o características de operaciones puntuales, digamos el número de piezas que hay en el sistema en ese momento. ¿Cuántos pasteles están horneándose en ese momento? ¿Cuántos pasteles están exhibiéndose en ese momento? Así, las variables o características de operación acumuladas o promedio puede dar el tiempo promedio de permanencia de una entidad en el sistema, en una fila, en un almacén o un equipo. Por ejemplo, ¿cuántos clientes están formados en la fila del súper? Un evento es un cambio en el estado actual del sistema. Por ejemplo, la entrada o salida de una entidad, la finalización de un proceso en un equipo, la interrupción o reactivación de una operación, por ejemplo, el descanso de un operario o la descompostura de una máquina. ¿Cuándo cambia de sistema? Pensemos en el pastel. El pastel cambia de sistema cuando pasa de estar horneándose al enfriamiento, o cuando pasa del enfriamiento a la decoración, ahí cambia el sistema. Podemos catalogar estos eventos en dos tipos. Los eventos actuales, que son los que están sucediendo en el mismo momento en el sistema. Y los eventos futuros es, bueno, a ver, ¿qué va a pasar? Si el evento se está preparando, ese sería el estado actual del pastel. El pastel se está preparando. Y el futuro es de que va a ir al horno, de que se va a decorar, que va a estar enfriándose. Por ejemplo, imagine que cierta pieza entra en una máquina para que éste realice un proceso. El evento actual sería precisamente que la entidad llamada pieza se encuentra en la máquina. Un evento futuro podrá ser el momento en que la máquina concluya su trabajo con la pieza y ésta siga su camino quizá a otra pieza, al almacén, a la inspección, a la entrada de otra máquina. Aquí podemos ver de manera ilustrativa las definiciones que acabamos de ver. Tengo una entidad pieza, tengo un evento futuro donde la pieza va a ir a la tarima. En el momento actual tengo dos piezas o dos entidades en la tarima y esa entidad pieza está en un proceso con un estado de inicio y tenemos el reloj de simulación. Podemos ilustrar los cambios en el estado del sistema de manera tabular y la manera en que va cambiando con cada evento en el tiempo. Si bien es cierto que en un modelo real se puede considerar una gran variedad de estadísticas
como podría ser el tiempo de permanencia en el sistema, el tiempo que pasa entre estaciones, el tiempo de procesos y el promedio de piezas. Cada una de estas estadísticas se vuelve a calcular hasta que un nuevo evento altere el estado del sistema actual. De aquí la importancia de identificar este tipo de simulación como eventos discretos. ¿Por qué discretos? Porque no sabemos qué va a pasar. Esta representación se muestra en la siguiente tabla, la cual solo considera el número de entidades en el sistema. En un modelo real, ambas tablas contendrían la información. Tablas de eventos futuros e historia de la simulación. No sé, llegó la pieza, se movió la pieza a una estación, llega otra pieza, se acabó el proceso de la estación de la primera pieza, llega otra pieza y así es como vamos viendo que van llegando las piezas a esta máquina y tengo eventos futuros y un historial de simulación. Si lo pasamos a los pasteles, estamos preparando un pastel de vainilla. Ya lo batimos, lo servimos. Ahora vamos a preparar un pastel de chocolate y lo batimos y lo servimos. Ahora me piden otro pastel de chocolate. Pues lo batimos y lo servimos. Ahora me piden un pastel de vainilla. Entonces un pastel de vainilla. Ahora quiero un pastel de vainilla de chocolate. Entonces así es como va a ir cambiando. Las localizaciones o locaciones son los lugares en los que las piezas pueden detenerse para ser transformadas. Por ejemplo, un almacén, una banda, una máquina. Pensemos el pastel. El pastel, la locación, es el lugar donde se prepara la primera locación, que sería a lo mejor un bowl donde tengamos una batidora. La segunda estación sería el molde, la tercera estación sería el horno, la cuarta estación sería la mesa de enfriamiento del pastel, la quinta estación sería la mesa de decorado, la sexta estación podría ser la localización donde los exhibimos. Entonces, cada una de estas estaciones son las locaciones por las que va a pasar la entidad. Los recursos es todo aquello que yo ocupo, pero que no es una locación. Por ejemplo, puedo decir la locación preparado pastel. Oyes, pero un recurso es la batidora o un recurso es la cuchara. Bueno, es parte de la locación, es un recurso extra que no necesito y definirlo como locación, sino como un recurso. Un atributo, pues una característica de una entidad. La entidad, por ejemplo, puede ser un pastel de chocolate o un pastel de vainilla. Le estoy dando una característica de sabor. Si la entidad es un motor, puedo poner atributos como el color, el peso, el tamaño, el cilindraje. Y los atributos son útiles para diferenciar entidades. Pues en el pastel puedo saber cuál es de vainilla, cuál es de chocolate o cuál es mixto. Como indica su nombre, las variables son condiciones cuyos valores se crean y modifican por medio de ecuaciones matemáticas y relaciones lógicas. Pueden ser continuas, por ejemplo, el costo promedio de operación de un sistema, o pueden ser discretas, el número de unidades que deberá empacarse en un contenedor, o sea, no sé cuántas van a caber. Las variables son muy útiles para realizar conteos de piezas y ciclos de operación, así como para determinar características de operación del sistema. Y el reloj de la simulación es el contador de tiempo de la simulación. O sea, ¿cuánto tiempo va a durar la simulación? Yo tengo un reloj de simulación total y un reloj de simulación parcial. Quiere decir, ¿cuánto va a durar toda la simulación? ¿Sabes qué? Que corra 8 horas por 40 días o que corra 5 horas por 7 días. Y eso es lo que va a ir variando el reloj de la simulación. El reloj de simulación absoluto y el reloj de simulación relativo.